Lo que te voy a enseñar en este vídeo es por qué los sistemas de inteligencia artificial son muy superiores a los humanos, mejorando las tasas de asistencia llamada hasta en un 80%. Es el mismo sistema que están utilizando empresas que reciben mucho volumen de leads, como por ejemplo Mutua Madrileña, Vodafone o Sanitas, y es que te lo voy a traer bajado a tierra para que obviamente puedas adaptarlo a tu sector y a tu proceso comercial. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación, una calculadora que te va a decir el dinero que estás perdiendo por culpa de los no-shows, o incluso una inteligencia artificial que va a revisar todo tu proceso comercial y te va a decir en lo que estás fallando, aquí abajo te dejo un enlace para que puedas hacer clic y te paso los recursos. Bueno, ¿y para quién es este vídeo? Pues para empresas que ya están invirtiendo más de 3.000 euros al mes en publicidad, que obviamente venden por llamada de venta, que tienen un ticket medio superior a 2.000 euros y que están sufriendo alrededor de un 50% de no-show. Bueno, vamos a ver por qué los sistemas de inteligencia artificial ya son mucho más efectivos que las personas, aumentando esta tasa de asistencia. Y es que un sistema de IA es mucho más rápido que una persona, es mucho más consistente que una persona y puede atender a un volumen de contactos mucho mayor que una persona. Teniendo en cuenta que además la IA es un activo que se va a ir amortizando en nuestra empresa y que, por otra parte, un humano es un gasto mes a mes que depende de una nómina y que hasta ciertos puntos te puede llegar a dar más problemas. Claro, nos damos cuenta de que la inteligencia artificial está superando ya en muchas partes a los comerciales. No voy a meterme en la parte de los closers porque hoy en día ese paso final va a depender aún depende obviamente de un closer, porque depende de muchos factores, pero en todo lo previo a la llamada y ese proceso que hay que hacer en el cual pues hay que estar muy encima del lead para que se presente la llamada y que por lo tanto tengamos una tasa de asistencia mayor, la inteligencia artificial no tiene nada que hacer con los humanos y ahora vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. Pero bueno, aquí es un poco el resumen de lo que estaba comentando, ¿no? Lo primero es la velocidad de contacto, ¿vale? Al final, contactar a un lead los primeros 5 minutos multiplica por 5 o por 10 la probabilidad de contacto frente a hacerlo 30 o 60 minutos después. Y si ya hablamos de una hora, se va a desplomar hasta un 80%. Entonces, bien sea cuando nos agenda una llamada o bien sea cuando nos entra ese lead por primera vez, si nosotros somos capaces de contactarle lo antes posible, como hemos visto aquí los primeros 5 minutos, es más, en la carpeta que he hablado al principio del vídeo tienes muchos estudios en los cuales se habla de esto y se ve un poquito cuál es esa ciencia que hay detrás de la respuesta rápida. Entonces, si quieres, échale un ojo porque lo tienes aquí abajo, ¿vale? Por otra parte tenemos la parte de los recordatorios, ¿vale? Y es que el tener bien estructurados los recordatorios puede hacer reducir el no-show entre un 20 y un 35%. No es un recordatorio de un copia-pega, te lo paso, toma, léelo y con esto ya no vuelvas a saber nada más de ti porque he tenido que enviar el recordatorio 200 veces. No, es un recordatorio que va a pedir una confirmación explícita y que tienes que estar atento a esa confirmación. Entonces, si esto nos ponemos dentro de la cabeza de un comercial, obviamente si tiene que enviar 100, 200, como tienes un volumen de leads muy alto, es muy difícil que esté detrás de cada lead esperando esa confirmación, sino llamando, cuando esto es una cosa que una inteligencia artificial ya puede hacer de forma metódica, consistente y veloz, que es un poco de lo que estábamos hablando. Y luego tenemos la personalización, ¿vale? Y es que aquí quiero dejar una cosa clara, que el tema de personalizar los mensajes parece una tontería, pero cuando tú eres capaz de personalizar por el nombre, que eso es lo mínimo que tienes que hacer, por el motivo real de por qué esa persona se registró, te pidió información, supo de ti en un primer momento, etcétera. Y sobre todo el contexto de su situación actual, lo que quiere conseguir, que ha sido un poco lo que le ha estado frenando, un poco también, esto es trabajo previo que has tenido que hacer, pero bueno, si puedes personalizar ese mensaje de recordatorio, de confirmación, el lead va a estar con un micro compromiso de decir, vale, oye, esta persona, a diferencia de otras empresas, a diferencia de otra gente a la cual he preguntado, joder, tiene mucho más en cuenta lo que le he comentado yo y eso va a hacer que esa tasa de asistencia obviamente crezca, ¿vale? Entonces, eso es un poquito en resumen, pero ahora vamos a ir viendo cómo son las diferencias entre lo que es un humano y lo que es una inteligencia artificial. Y para eso he querido poner aquí un ejemplo muy sencillo que cualquier persona va a entender seguro. Aunque, bueno, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Al final vamos a tratar como la publicidad como un pozo. Y vamos a echar dinero a Google, vamos a echar dinero a Meta, y eso cae siempre a un pozo. Y nosotros lo que queremos hacer luego es recoger dinero de ese pozo o agua, imagínate, pues si va cogiendo el agua del subsuelo, pues oye, nosotros queremos sacar ese agua. Perfecto, hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Pues como se ha hecho siempre, ha sido con recursos humanos. Oye, hay que llevar agua al pozo, perdón, hay que llevar agua al pueblo, pues viene una persona del pueblo cargada con 2 cubos, lo llena, perfecto, y se lleva para allí 6 litros. Tarda unos 20 minutos en llegar y a lo mejor puede estar un día entero para llenar un depósito de agua. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos un sistema automatizado?
Pues que esto ya no pasa, que esa persona puede estar tumbada, solo tiene que abrir un grifo y ya tiene suministro de agua. ¿Por qué? Porque tiene todo automatizado, es el mismo proceso de siempre y es algo que obviamente se puede automatizar. Entonces no tiene ningún sentido si lo vemos así, que si tú quieres ir a recoger agua, vayas con el cubo. O sea, si te apetece porque quieres hacer deporte, genial, pero no tiene ningún sentido. Entonces, si esto luego lo vemos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de lo que puede hacer una persona y una inteligencia artificial, nos damos cuenta de que es muy parecido. Y es que al final una persona te da una respuesta tardía, se le acumulan los leads, hay recordatorios genéricos, lo que hemos hablado, no confirma explícitamente de, oye, vas a venir a la llamada, no hay un diagnóstico previo, porque no es que no lo sepa hacer, es que no tiene tiempo para hacerlo. O sea, si estamos hablando de que tiene un volumen de leads de 100, 200, 50, 30, me da igual, y tiene más tareas que hacer, o se dedica solo a eso, o digamos que no va a poder ni acercarse a lo que puede hacer una IA. Y es que, como hemos visto antes, esas cosas en cuanto a personalización, consistencia, velocidad, la IA lo puede hacer mucho mejor, y ahora vamos a ver un ejemplo donde esto se va a ver muy claro, ¿vale? Por otra parte, lo que haría una inteligencia artificial, que es contactar inmediatamente, tal como recibes el lead, una cualificación automática en base a tu oferta, confirmaciones explícitas, que eso es lo importante. Oye, perfecto, yo te envío la confirmación, pero yo estoy esperando a que tú me contestes. Como no me contestes, te voy a llamar y si no me lo coges, te voy a enviar un mensaje y si no me contestas, te cancelo la llamada. Entonces, ese es el punto importante, que aquí hay una consistencia la cual no puede tener un humano. Luego tenemos un reagendado inteligente, perfecto, que esa persona al final me ha dicho que le va mal esta hora, ok, pues le ofrezco otra hora. Y luego lo importante, ¿vale? Que siempre van a haber datos y una mejora continua porque todo se va a poder medir, que ese es el punto importante. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo sería el proceso de una persona? Pues el proceso de una persona en un día normal, y es que tú estás metiendo dinero en anuncios, ¿vale? Google, Meta, el que sea, ¿vale? Y entra un lead. Perfecto, el lead está motivado, aún tiene todo en la cabeza, está caliente en cuanto a lo que quiere, pero nadie la atiende. Pasan 30 minutos, el lead se pone a hacer otra cosa, el lead se está enfriando porque nadie la atendió todavía. Y esto no nos imaginamos que sea un viernes, un sábado o un domingo, que obviamente no va a haber nadie que pueda atender. Y hasta el lunes, martes se van a agrupar todos los leads y vas a tener que ir llamándolos cuando estas personas ya están totalmente frías, ¿no? Entonces, bajamos para abajo y nos damos cuenta de que el comercial está ocupado y siguen llegando leads, pero el comercial da para lo que da, no da para tanto. Entonces, cuando le llegan ya ese lead que ha llegado, ¿vale? Pues bueno, le escribe, hola, soy X, te escribo por tu solicitud, mensaje copia-pega con cero contexto emocional, lo que hemos hablado anteriormente. Y esto puede dar dos caminos. Uno de ellos es que pierdas esos leads, ¿vale? La mayoría los vas a perder. Y luego, por otra parte, pues oye, el lead está totalmente frío, pero consigues hablar con él, consigues sacarle aún ese dolor que tiene y consigues agendar una llamada de lujo. Porque, oye, llega el día de la llamada y tu comercial va a tener que enviar otro mensaje, ¿vale? Entonces se le va a mandar un recordatorio totalmente genérico, te recuerdo la cita de hoy. Pero, como hemos hablado, no va a estar pendiente de esa confirmación. Por lo que, al no pedir una confirmación, al no reforzarse el motivo de la llamada, vas a cruzar los dedos y cuando tu closer abra el Google Meet, el Zoom, lo que se va a encontrar va a ser un no-show. Y lo peor de todo no es el no-show, es que nadie sabe el por qué. Y esto va a hacer que se repita el problema. Al final no vas a poder mejorar scripts, no vas a poder mejorar anuncios, no vas a poder mejorar procesos, no tienes nada medido. Porque demasiado tienen esas personas teniendo que hacer de chatbots humanos, copiando, mandando mensajes, atendiendo y haciendo cosas que, sinceramente, como hemos visto anteriormente, puede hacer una IA y lo puede hacer mucho mejor. Ahora vamos a ver cómo lo haría una inteligencia artificial, ¿vale? Y es que, si bajamos por aquí, es el mismo proceso. Estás metiendo dinero en Google, estás metiendo dinero en Meta y perfecto. Minuto 0 entra el lead, segundo 3, ¿vale? Se le llama. El sistema le llama. ¿Qué hacemos aquí? Al final lo que hacemos es que como el lead está caliente y tiene todo a flor de piel, pues hoy es fácil cualificarle, filtrarle, detectar objeciones y agendar obviamente solo si tiene sentido. Si no tiene sentido porque el lead no cualifica, oye, no pasa nada. Lo que hacemos es, se archiva en el CRM con ese traqueado correspondiente, que tú sepas exactamente qué ha pasado, por qué en este caso ese lead no se ha agendado y que tú puedas ir mejorando anuncios, formularios, landing pages, para que obviamente puedas llamar exactamente a tu cliente potencial, no que llames a cualquiera que medio resuene con tu problema, sino que, oye, puedas ir perfilando eso hasta que la mayoría pues, coincida con lo que tú ofreces. Entonces, si vamos por aquí, perfecto, podemos llegar a agendar de forma totalmente automática, se te guarda y etiqueta correctamente en el CRM con un resumen de
cómo ha sido esa conversación, en qué está interesado esa persona, y luego se confirma la llamada por WhatsApp de forma totalmente automática. Además de confirmarle esta llamada con, obviamente, el contexto, con la fecha, etcétera, se le puede enviar un vídeo, un caso de éxito, cualquier cosa que lo que haga es mejorar la nutrición de ese lead y, por lo tanto, que llegue más calentito a llamada y que no se olvide de la llamada, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Y esto, aparte de funcionar desde un formulario web, por ejemplo, desde anuncios, si la agenda entra por un SDR, esto funciona totalmente igual. O sea, al fin y al cabo, una vez llega la agenda, se va a hacer el mismo proceso. Oye, perfecto, se le confirman las llamadas, se le va a hacer lo que vamos a enseñar ahora antes de las llamadas y en el caso de que no conteste, se le va a volver a llamar para que atienda a esa llamada y que no nos haga un no-show, que es lo importante. Entonces, perfecto, se le enviaría ese recurso para poder nutrirlo y prepararlo para la llamada y 24 horas antes de la llamada se le vuelve a enviar otro mensaje, ¿vale? Que no se olvide de esa llamada. Y cuando llega el día de la llamada, se le envía otra confirmación por WhatsApp y si esta persona confirma, porque le vamos a pedir una confirmación explícita, o sea, que nos conteste. Si nos dice que sí, perfecto, ahora veremos qué es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si nos dice que no? Pues si nos dice que no, el sistema lo va a detectar y le va a llamar otra vez para pedir una confirmación. ¿Que no confirma? Ok, no confirma, perfecto. Se cancela o reagenda la cita y se etiqueta correctamente en el CRM para que haya datos reales de por qué la gente no se presenta y obviamente lo que hemos comentado anteriormente. Se pueda mejorar anuncios, formularios, landings, scripts, lo que haga falta. Pero luego tenemos la otra parte. Y es que ha confirmado. Pues si ha confirmado después de que nosotros no, en este caso la inteligencia artificial le llame, o ha confirmado al principio del día por el WhatsApp, lo que se va a hacer es enviarle el WhatsApp ya final con el link de acceso. Entonces, ese lead lo que va a hacer es meter esa llamada y tu closer no se va a comer un oso, ¿vale? Entonces, eso sería un poquito la diferencia y como vemos no es poca entre utilizar comerciales hoy en día para la tarea más de confirmación de llamadas, de esa primera cualificación, etcétera, frente a hacerlo con una inteligencia artificial. Como vemos, el volumen, la velocidad y la consistencia no tiene nada que ver. Pero esto está perfecto, esto es muy bonito, pero esto cómo se traduce en tu bolsillo, porque tú estarás diciendo así, esto está genial, pero a mí, ¿qué me afecta? Porque si yo no voy a ganar más dinero con esto no tiene ningún sentido. Entonces vamos a verlo. Vale, pues vamos a imaginar que estás metiendo sus euros en anuncios y de ese dinero que estás metiendo en anuncios te están llegando unos 100 leads por día, ¿vale? Esto está genial, pero vamos a ver qué pasa, porque aquí existen dos caminos. Existe el camino de la inteligencia artificial, lo hemos visto, y existe el camino de las personas. Y, como hemos visto anteriormente, si tú eres capaz de atender a ese lead 5 minutos o en los 5 primeros minutos tal como recibes la información de ese lead, esa tasa de confirmación y esa tasa de cualificación va a crecer muchísimo. Por lo tanto, vamos a imaginar, ya digo que estos números son mayores, pero vamos a imaginar que de los 100 leads que te llegan por día, con la IA eres capaz de pues, pasar a llamada, vamos a decir, no nos vamos a meter tampoco en tasas tan concretas, pero vamos a decir que pasas a llamada a 100. Te agendan llamada, 60 en este caso, ¿vale? 60 te agendan llamada. Estaría de lujo. Y luego por aquí abajo tendríamos un 50%. Es que no vamos ni a bajarlo tanto. Vamos a decir que el 50 te agenda llamada. Ya os digo que estos números son bastante más diferentes. Vale, perfecto. Entonces aquí tendríamos ya la diferencia, ¿vale? Ya estamos consiguiendo pasar a llamada 60 y 50. Ahora bien, hay que ver cuántos se nos presentan. Porque si por aquí tenemos, por ejemplo, una tasa de asistencia del 50%, significa que nos entran a llamada 25 personas, ¿vale? Llamadas efectivas, vamos a decir. Perdón por la letra, pero yo creo que se entiende bastante. Y luego por aquí tendríamos una tasa de asistencia, vamos a decir que la subimos de un 50 a un 60%. Yo os digo que esto sube bastante porque estamos detrás del lead constantemente. Pero vamos a decir que no, que solo sube un 60%. Perdona, del 50 al 60%. Aquí tendríamos de 60 llamadas, 36 llamadas efectivas. Efectivas, perfecto. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? 36 frente a 25. Esta parte es la de la IA. Esta parte es la de las personas. Perfecto. Entonces, con esto tenemos que ver ahora un poco cómo se traduce a nivel económico. Porque perfecto, tenemos aquí 36 llamadas efectivas y aquí 25. Pero vamos a imaginar que la tasa de cierre de tu closer
es un 50%, ¿vale? Vamos a imaginar que lo tienes un 50%. Aquí estaríamos hablando de aproximadamente que cierras 13. Venga, vamos a tirarlo por lo alto. 13 cierres. Y aquí arriba vamos a decir que está cerrando, en este caso, unos 18 cierres. Perfecto. Ya estamos hablando 18 frente a 13. Ok. Ahora, ¿esto cómo se traduce a tu bolsillo? Pues vamos a decir que tienes 2.000 euros de ticket, ¿vale? Ya digo que la diferencia son 10.000, pero en este caso estaríamos ingresando, gracias a la inteligencia artificial, 36.000 euros. Y por aquí, 13 cierres por 2.000, estaríamos hablando de 26.000 euros. Entonces, aquí vemos la diferencia que hay, obviamente, entre seguir haciéndolo como se ha hecho toda la vida, ¿no? El contrato de personas para que tengan que hacer esta labor que perfectamente puede hacer una inteligencia artificial, o mediante hacerlo con la inteligencia artificial. Y es que, como vemos por aquí, 3.600 euros, bueno, 36.000 euros es lo que estaría ganando gracias a la inteligencia artificial, y gracias a tus comerciales está ganando ahora mismo 26.000. Esa es la principal diferencia. O sea, estamos hablando de una diferencia de seguramente más de 10.000 euros, porque hemos cogido unos datos que, oye, podrían ser mayores. Y esa es la gran diferencia, como hemos visto, y por qué la inteligencia artificial hoy en día, obviamente no estamos hablando de cerrar, porque ahí no tiene nada que hacer contra un humano, pero en todo el proceso previo a lo que es el cierre, la inteligencia artificial ahora mismo está a años luz de una persona. Entonces, si quieres ver cómo algo de esto se puede llegar a aplicar a tu empresa, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada conmigo y te diga si esto obviamente tiene sentido para ti o no lo tiene, y si obviamente te puedo ayudar. Así que un saludo y nos vemos.